Suma de fuentes de voltaje conectadas a la malla número 2. No existe ninguna. Yo lo voy a hacer en forma muy ligera, ¿no? No voy a estar poniéndome a detener, a pensar si lo que estoy haciendo realmente es lo correcto, sino que voy a tomar la regla tal como me dice la regla. Ya la comprobé que sí funciona ahí. Y digo, bueno, si ya funcionó ahí, apliquémoslo a la malla número 2. Suma de fuentes de voltaje conectadas a la malla número 2. ¿Qué observo? No hay ninguna. ¿Qué pongo? 0. 0 igual. Término propio. Y 2 por la suma de las resistencias conectadas a esa malla. 4 más 2. 6 y 2. Positivo porque se trata de término propio. Término mutuo. Respecto de la malla 1. Este es el ramal común. 4 por I1, signo negativo por estar orientadas de la misma manera. Y respecto de la malla 3, no hay resistencia común, y si no hay resistencia común, no hay término mutuo. Y esa es la ecuación. Ahora yo les pregunto, ¿esa ecuación que hemos escrito es correcta o no es correcta? Lo hemos hecho recurriendo a la misma regla. A la misma regla que comprobamos que sí funcionó para la malla número 1. Y si no es correcta, si alguien sostiene que no es correcta, pudiera darnos la razón por la cual sostiene de que esa ecuación no es correcta. ¿Qué dicen? Están invitados a hablar. Sí. Se ha ignorado el voltaje en la fuente de 20 amperios. Sí, no hemos... ¿Y eso qué hace? Porque no hay voltaje ahí. Yo digo que no hay voltaje. Usted dice que sí hay voltaje. A ver, vamos a ver, aquí ya están ustedes un problema serio. Porque yo digo que no hay voltaje y yo soy el profesor. Y él dice que sí hay voltaje y es su compañero. Entonces, a ver ustedes, ¿con quién están? ¿Con el profesor o con su compañero? Yo sé que por solidaridad están con su compañero, pero yo soy el profesor, recuerden. ¿No? Entonces, ¿qué dicen? Él dice que no hay voltaje. Bueno, yo le pregunto, entonces, usted dice que no hemos considerado ahí el voltaje. Y ya vamos a darle la razón. Yo voy a ceder y le voy a dar la razón y le voy a decir, sí, hay un voltaje ahí. ¿Y qué pasa? Ya, y hay un voltaje. ¿Y qué tiene que ver eso con que la ecuación esté incorrecta? ¿Y eso qué es? No se está tomando en cuenta el voltaje de 20 amperios. ¿Y se viola qué cosa? Ah, estamos violando la ley de voltajes de Kirchhoff si estamos procediendo así. En efecto, como dice su compañero, ustedes, Daniel Páez. Como dice el señor Páez, en efecto, nosotros no hemos estado tomando en cuenta, no hemos tomado en cuenta aquí, en esta ecuación, el voltaje en los extremos de la fuente. Y si no tomamos en cuenta y planteamos la ecuación sin tomar en cuenta ese voltaje, tal como dice su compañera, que ha complementado la idea del señor Páez, estamos violando la ley de voltajes de Kirchhoff. Porque la ley de voltajes de Kirchhoff dice, la suma orientada de los voltajes a lo largo de cualquier camino cerrado de una red eléctrica dada es igual a 0 en cualquier instante de tiempo. Cuando dice la suma orientada de los voltajes, está implícito que Kirchhoff se refiere a todos los voltajes a lo largo de ese camino cerrado. Kirchhoff no nos anda con licencia, no dice, oye, no, si encuentra una fuente de corriente, no se preocupe, ahí no la toma en cuenta y plantea la ecuación nomás. No, él habla de la suma orientada de los voltajes a lo largo de cualquier camino cerrado de una red eléctrica. Cuando habla de la suma de los voltajes, él está hablando de todos los voltajes. Aquí sí funcionó.
en la malla número 1, porque nosotros consideramos todos los voltajes. Acá no es correcto, porque hemos ignorado el voltaje de la fuente. Así que hay violación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ecuación no es correcta, salvo que definamos un voltaje en los extremos de la fuente de 20 amperios y lo agreguemos aquí en esta ecuación. Pero tal cual está planteada, no. Pero si definimos un voltaje en los extremos de la fuente de corriente y lo agregamos a esa ecuación, entonces también agregaremos una nueva incógnita a nuestro análisis. Ya no solamente las incógnitas serán las 3 corrientes de malla que hemos definido, sino que adicionalmente tendremos el voltaje de esa fuente. Y no queremos hacer eso. Y si no queremos hacer eso, entonces, ¿cómo solucionar el problema? Bueno, le vamos a encontrar la solución al problema en la misma ley de voltajes de Kirchhoff. Si es así, entonces, como la fuente de corriente es la que nos está causando problemita, ¿no? Entonces, eludamos a la fuente. Vamos eludiendo a la fuente. ¿Y cómo eludimos a la fuente? Definiendo este camino cerrado más amplio. Que abarca a más de una malla. En este caso a las mallas 2 y 3. Ese camino cerrado más amplio que abarca a más de una malla recibe un nombre especial. Se le conoce con el nombre de supermalla. La presencia de esta fuente de corriente da origen a esta supermalla. Para tener claro cuál es el procedimiento para definir a la supermalla, ustedes, una vez que detectan la presencia de la fuente de corriente, lo que tienen que hacer es pensar como que si la fuente no existiera. Estamos aplicando nosotros un artificio para poder resolver la red. Pensemos como que si la fuente no existiera. Y si la fuente de corriente no existe, si está en circuito abierto, entonces tenemos esta supermalla. En esa supermalla, nosotros vamos a escribir una ecuación de voltaje. Ahí. Con apego, por supuesto, a lo que establece la ley de voltajes de Kirchhoff. Lo vamos a hacer paso por paso, para lo cual vamos a definir polaridades en aquellos elementos en donde no estén definidas. Ya tenemos definido B2, B3. Definamos acá B4 y definamos acá B5. Y apliquemos la ley de voltajes de Kirchhoff a esta supermalla. Tendríamos más B2 menos B4 menos 150 menos B5 más B3 es igual a 0. Y definimos ahora cada uno de esos voltajes en términos de las corrientes asignadas a las mallas. Ahí decíamos nosotros que las ecuaciones deben plantearse respetando la asignación de corrientes hecha a las mallas. Es que así debe ser. Porque nosotros estamos pensando de que esto esté en circuito abierto, nos estamos ideando un artificio para eludir el problemita que se ha suscitado por la presencia de la fuente de corriente. Pero en realidad la fuente está conectada.
Y en realidad existen esas tres mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Y por tanto la asignación de corrientes hecha inicialmente es correcta. Por eso es que respetamos esa asignación de corrientes hecha inicialmente. No tenemos por qué proceder en contrario. Definamos cada uno de esos voltajes. B2 va a ser igual a 4 por I1 menos I2. B3 es igual a 1 por I1 menos I3. B4 es igual a 2 y 2. Y B5 es igual a 3 por I3. Y sustituyamos esto en la ecuación de voltaje. B2, 4, que multiplica a I1 menos I2. Menos B4, menos 2 y 2, menos 150, menos B5, menos 3 y 3, y más B3, más 1 por B1, menos B3, es igual a 0. Esta ecuación la podemos escribir del siguiente modo. Menos 150 es igual. Todos los términos que contienen corriente los vamos a pasar al otro lado. Tendremos, perdón, esto es I1 menos I3. Tenemos 4 y 1, 5 y 1 al pasar al otro lado, menos 5 y 1. Menos 4 y 2, menos 6 y 2 al pasar al otro lado, más 6 y 2. Menos 3 y 3, menos 4 y 3 al pasarlo al otro lado, más 4 y 3. Y obtenemos esa ecuación de ahí. La pregunta es, ¿se puede acceder a esa ecuación en forma directa aplicando la regla que nosotros hemos empleado para plantear las ecuaciones en cada una de las mallas de la red? Y la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. En esta supermalla podemos escribir lo siguiente. De un lado de la ecuación, suma de las fuentes de voltaje conectadas a lo largo de la supermalla, 150. La atravesamos de más a menos, menos 150. Cuando existe una supermalla, van a existir tantos términos propios como mallas conformen la supermalla. Aquí hay dos mallas conformando la supermalla. Van a haber dos términos propios. Uno respecto a I2 y otro respecto a I3. El término propio respecto a I2 lo obtenemos como obtenemos los términos propios en una malla cualquiera. Corriente de la malla I2 por la suma de las resistencias conectadas a la malla 2 y que formen parte de la supermalla. 4 más 2, 6 y 2. Positivo por ser término propio. Lo mismo con I3. I3 por la suma de las resistencias conectadas a la malla 3 y que formen parte de la supermalla. 3 y 1. 3 más 1. 4 y 3. Y las corrientes de las otras mallas dan origen a términos mutuos. ¿Mutuo entre quiénes? Entre la otra malla y la supermalla. Sumamos las resistencias comunes. 4 más 1. 5 por la corriente de la otra malla. 5 y 1. Con signo negativo por ser
término mutuo y todas las corrientes estar orientadas de la misma manera.